lo que las grabaciones las hago siempre en mi compu y no las puedo encontrar, si son las de ayer y las de antes de ayer. Voy a ver cómo hago para poder recuperarlas de alguna forma. Bueno, cualquier cosa daremos nuevamente la clase, la que más me interesa es la del lunes, que vimos cuidado del paciente, perdón, del cuerpo sin vida, que es la que más me interesaba. La de ayer se va a repetir durante todas las clases a partir de ahora, así que no hay problema. Pero esa clase, justamente la del óbito, era la que más me interesaba, y bueno, esa es la que se me perdió. Así que voy a ver cómo lo recupero, y si no, voy a ver si la semana que viene, el miércoles o el lunes de la otra semana, voy a dar nuevamente la clase de pacientes sin vida. Es algo que a todo el mundo le interesaba, estuvieron todos muy contentos con esa clase. Bueno, me da bronca, un poco de bronca con esto que se me borró. Pero bueno, ya lo veremos cómo lo solucionamos, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que ayer ya hablamos el lunes, hablamos ayer un poco de lo que es el paciente crítico, ¿sí? Paciente crítico tanto en la guardia como en la terapia intensiva. Es decir, acá paciente crítico se refiere mucho más a lo que es la terapia intensiva, donde el paciente, la terapia es continua, 24 horas al día, continuamente al lado del paciente, ¿sí? Con monitores, con bombas, con respirador si hace falta. Entonces, ese paciente crítico no tiene una definición bibliográfica, ¿sí? Pero nosotros más o menos decimos que el paciente crítico es el paciente que está grave, ¿sí? Que lo define algunas que otras algunas que otras bibliografías hay de paciente crítico, que yo después se las voy a pasar, que dice que es aquel paciente que presenta alteraciones muy severas en sus fisiopatologías, y que ha alcanzado los niveles máximos de gravedad. Así que el corazón le están dando mal, que le están dando mal los riñones, que le está funcionando mal el medio interno del paciente. Entonces ese paciente se agrava, ¿sí? Los pulmones le funcionan mal, entonces va a tener que ser intubado ese paciente, ¿sí? Y a darle asistencia respiratoria por medio... Miren, ¿usted viene en el colectivo, Samila? Sí, profe, estoy en el colectivo. Bueno, gracias. Ese paciente que está grave, ¿sí? que potencialmente debe revertir esa enfermedad que tiene, que lo agrava, y al paciente este se le va a dar un cuidado intensivo. Por eso se llama terapia intensiva. Si se le da terapia continua las 24 horas del día, con medicación continua, se le da, tiene un monitoreo especial, y si tiene problemas respiratorios, se lo va a intubar, ¿sí? Más allá de que puede llegar a venir entubado desde la guardia. Nosotros también recibimos pacientes en la guardia, también se reciben pacientes críticos, y vamos a empezar a hablar de lo que es la guardia, ¿sí? Los pacientes críticos en guardia vienen de todo tipo de patologías, ¿sí? Sobre todo lo que es en la guardia de Moreno, trabajamos con pacientes politraumatizados, muchísimos politraumatizados, porque tenemos la cobertura de todo lo que es desde Rodríguez hacia adelante hasta llegar a Merlo, y un poco más, de lo que es la autopista, que esa autopista oeste es muy transitada, entonces hay muchos accidentes, lo que es todo lo que es el camino del Bonaire hasta llegar a San Miguel, que es un gran trecho.
también tenemos pacientes críticos que vienen politraumatizados y entran en la guardia, ¿sí? Estos pacientes tenemos que darle la atención inmediata. La otra semana, cuando vuelva a estar con ustedes, más allá de hablar de la paciente sin vida, vamos a hablar de lo que es la hora cero, ¿sí? La famosa hora cero, que es esa hora que tenemos de atención desde que sucede el hecho hasta que termina la atención o la estabilización de la persona en la guardia del hospital, ¿sí? Entonces, pero lo que es el paciente crítico que entra en la guardia, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de lesiones trae, ¿sí? Si está respirando por sus propios medios, si está lúcido, si tiene algún tipo de patologías que puedan llegar a correr riesgo de vida, ¿sí? Entonces hay que actuar lo más rápido posible, ¿sí? Lo más rápido posible significa rápido, pero no alterado, ¿sí? Yo lo que siempre digo que en la guardia hay que tener serenidad. Es decir, trabajar rápido es una cosa, trabajar con tranquilidad es la misma, es decir, en el mismo lugar va es la rapidez con la tranquilidad, ¿sí? Porque si hacemos todas las cosas rápidas y hacemos nervioso, siempre va a salir algo mal. El paciente crítico hay que tener mucho cuidado porque, primero, como yo les decía la vez pasada, que el paciente hay que desvestirlo totalmente, ¿sí? Para ver la totalidad del cuerpo, ¿sí? No hay que ser un poco cuidadosos con eso, pero tener al paciente desnudo, ¿sí? Ver todas sus partes para ver si hay algún problema, algún traumatismo severo, algún golpe que se puede llegar a evidenciar por medio de un hematoma. Esos pacientes críticos que vienen, si sea un paciente crítico ya cuando viene politraumatizado es crítico, porque no sabemos la cantidad de golpes que tiene interno, ¿sí? Entonces hay que verlo bien detallado, ¿sí? Tocarle la cabeza, ¿sí? Lo primero que hay que tocar es si no hay sangrados en la cabeza, que es lo fundamental, ¿sí? Si hay un golpe muy grande, que el paciente venga con, primero principal, en una tabla, ¿sí? Espinal, una tabla que cubra desde la cabeza hasta los pies, que tenga el cuello de Filadelfia colocado para la contención de lo que es la columna cervical y que venga respirando por sus propios medios. Si no viene así, ya debe haber venido el paciente crítico, ya viene, si bien no viene respirando, porque viene intubado, ¿sí? Los médicos en la emergencia lo intuban y lo traen intubado, entonces iba a parar directamente a lo que es un respirador, ¿sí? Para estabilizarlo al paciente. Esperen que anoto a Gabriel. ¿Dónde estamos, Gabriel? Y el paciente hay que tratar de estabilizarlo lo más rápido posible, ¿sí? Si no se puede en la guardia, se llevará a terapia intensiva, que ya vamos a ver, ¿sí? Que en la terapia intensiva tiene el trato más delicado, ¿sí? Hay más enfermeros para menos pacientes, ¿sí? Calculen que en la terapia, nosotros en la guardia trabajamos cuatro enfermeros para toda la guardia, o 5 a lo sumo, ¿sí? Y tenemos mucha de la cantidad de pacientes que ingresan a la guardia. Calculen que nosotros en la guardia de Moreno, hoy por hoy, contamos con 28 camas, ¿sí? Somos 4. De esos 4 tenemos que tener por lo menos 2 en el shock room, que es donde se va a choquear o se va a chocar, porque para eso es el shock room, chocar al paciente, ¿sí? Donde lo vamos a atender, darle todos los primeros cuidados para estabilizarlo y poder llevarlos a terapia intensiva, donde va a seguir su desarrollo, ¿sí? Como paciente crítico. Si el paciente está estable, esperen que si no me olvido, si el paciente está estable no va a pasar a terapia, pero sí va a tener que tener un cuidado, por lo menos en las primeras horas, la hora o 2 horas,
para ver que esté estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque un paciente politraumatizado que entra a la guardia tiene que tener, si viene un politraumatizado que viene de un choque en la vía pública, va a venir con alguna alteración, ¿sí? La primera alteración que tiene es los nervios, ¿sí? Más allá de que el paciente esté lúcido, va a venir nervioso. Entonces hay que tranquilizarlo, ¿sí? Tanto a él como a la familia. Uno de los trabajos de enfermería es, primero, la atención al paciente, estabilizar el paciente, que el paciente, ese paciente de crítico bajo, un crítico bajo quiere decir que tiene un criterio de que el paciente tiene que estar en el hospital, ¿sí? No pase a ser un crítico para ser internado en terapia intensiva, pero para estabilizarlo ahí y poder sacarlo adelante. Pero el paciente crítico hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y el otro gran trabajo que tenemos es el de la contención a los familiares, ¿sí? Cuando llegan los familiares a la guardia, ¿sí? Que vienen con esa alteración de que el paciente, por supuesto, el familiar tuvo un accidente o el familiar tuvo un problema en vía pública y tiene una herida de arma de fuego o arma blanca, tenemos que tener muchísimo cuidado y también tenemos que contenerlo él, más allá que ya hemos estabilizado al paciente, ¿sí? Es decir, estos pacientes que tienen una enfermedad o una patología, no llamemos enfermedad, vamos a llamar la patología, ¿sí? Porque hay mucha cantidad de enfermedades, pero también hay mucha cantidad de patologías diferentes dentro de las mismas enfermedades, ¿sí? Que puede ser grave, medio o bajo, pero este potencial que tenemos para nosotros para poder revertir esa gravedad, tenemos que ponerlas todos en claro cuando recibimos al paciente, ¿sí? El paciente necesita de asistencia inmediata, ¿sí? De cuidado de enfermería continuo. Por eso nosotros en la guardia, y yo siempre me voy a referir a lo que hago yo particularmente porque trabajo en la guardia y es lo que hacemos. Sí, si nos ingresan un paciente, un enfermero se va a dedicar a ese paciente, ¿sí? El resto de los pacientes se van a dedicar los demás, ¿sí? Yo estoy trabajando en la guardia, me dicen, Rubén, vos vino un politraumatizado, ubicate en el showroom. Me ubico en el showroom y voy a trabajar con ese paciente hasta que se lo derive o se nos manda a terapia intensiva o se vaya a su casa, ¿sí? Más allá de que el paciente lo estabilizamos, ¿sí? Y es un paciente crítico. ¿Por qué es un paciente crítico? Porque corre riesgo de vida, porque nosotros no podemos no nos vemos por fuera si hay alguna gravedad, hasta que no tengamos todos los estudios, radiografía, laboratorio, electrocardiogramas, ¿sí? Ver todo eso, ¿sí? Esto hablando de un politraumatizado. Y enfermedades, las patologías, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de un montón de patologías que eran de resolución clínica, resolución quirúrgica? Es decir, esos pacientes, la mayoría de los que hablamos ayer, son la mayoría pacientes críticos. ¿Por qué? Porque corren riesgo de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso, ¿sí? La primera de los elementos que tenemos que mirar cómo está es la vía aérea, ¿sí? Que esté respirando por sus propios medios y si está respirando con dificultad, enseguida buscar de dónde viene la dificultad, ¿sí? Y después vamos a ver las hemorragias, ¿sí? Que puede llegar a tener, si tiene fracturas expuestas, ¿sí? Que son las más peligrosas, porque el hueso está fuera de los tejidos, del tejido blando, ¿sí? Y puede provocar, eso va a provocar seguramente una infección. Entonces, tratar de que esa fractura expuesta pueda ser rápidamente solucionada o por lo menos cubierta de la forma más estéril posible hasta que venga el traumatólogo y haga su trabajo, ¿sí? Y de ahí vamos a pasar de este paciente que atendimos en la guardia, ¿sí? Que
sigue crítico, ¿sí? Sigue con un respirador, va a pasar a terapia intensiva. La semana que viene la licenciada Claudia, ya les dije, va a hablar de lo que son los respiradores y las bombas de infusión continua, que son un poco las dos herramientas fundamentales junto con el monitor multiparamétrico que tenemos en la guardia, ¿sí? Entonces, el paciente que va a ingresar a la terapia intensiva, en su gran mayoría, yo diría un 90%, entran cuando están respirados, ¿sí? O cuando tienen un problema, por supuesto, cardíaco, o un infarto, o tienen algún otro problema de una resolución quirúrgica muy grave, ¿sí? Una peritonitis que fue un estalló el apéndice, se hizo un derrame muy grande en el pericardio, entonces, en el pericardio, no, perdón, en el peritoneo. Entonces, tenemos que limpiar todo lo que es el abdomen y el paciente está crítico hasta 24 horas para compensar toda la pérdida de sangre, toda la crisis que tuvo en esa patología o en esa enfermedad que fue aguda. Entonces, tenemos que llevar al paciente lo más rápido posible desde lo que es la guardia hasta lo que es la terapia intensiva. En ningún lado las guardias y la terapia intensiva están muy juntas. La mayoría de las veces están muy alejadas una de las otras. Nosotros tenemos en el hospital de Moreno, tenemos 120 metros desde la guardia hasta lo que es la terapia intensiva. Hoy tenemos 120 metros. Dentro de 2 o 3 meses, cuando nos entreguen la guardia nueva, vamos a tener 120, 150 metros. ¿Sí? Entonces, toda esa cantidad de espacio que perdemos en la atención al paciente, hay que recuperarlo cuando. Antes, no podemos recuperar el tiempo perdido. Sí, nosotros tenemos que salir de la guardia ya teniendo esos 7 minutos o 5 minutos que podemos llegar a tardar en la guardia de la terapia intensiva, tenemos que coordinar todo lo que es la atención al paciente. Por eso, cada vez que un paciente es trasladado desde la guardia a la terapia intensiva, ¿sí? Tiene que estar el enfermero, el camillero y un médico, ¿sí? Son las 3 personas fundamentales que tienen que trasladar un paciente. El médico, porque el médico va a ir viendo la vía aérea, ¿sí? Continuamente, para que no tenga ningún tipo de problema. ¿Sí? La vía aérea es lo principal que tenemos que cuidar en un paciente crítico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si al paciente le falta oxígeno, se mueren neuronas. Y si se mueren neuronas, empiezan a morirse muy rápidamente y producen discapacidades después de que el paciente sale nuevamente a lo que es a ser paciente común. ¿Sí? Hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. En estos casos, a veces tratamos de ser lo más rápido posible, pero nos cuestan a veces un montón de tiempos, ¿sí? que no podemos solucionar. Entonces, por eso tenemos que tener la bomba bien puesta, colocada, la bomba de infusión bien colocada en lo que es la cama, ¿sí? La hábitat del paciente, tiene que tener oxígeno el paciente, entonces tenemos que tener automáticamente ahí al lado, antes de desconectarlo al paciente del respirador, tenemos que tener el tubo de oxígeno para poder trasladar al paciente y no provocarle ningún tipo de agravamiento, ¿sí? Más allá del que ya tiene. ¿Sí? Los pacientes críticos, en su gran mayoría, hoy por hoy, excepto, bueno, que sea muy, pero muy crítico, que haya venido con una lesión muy grande, la gran mayoría tenemos la suerte de que salen de lo que son los pacientes, las terapias intensivas. Lo que pasa que no tenemos, hoy por hoy están hablando de que el 80% o el 85% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. Eso
también sufrimos nosotros con los pacientes críticos, porque no tenemos el espacio, ¿sí?, para esos pacientes críticos. Estamos dándole todas las camas al COVID, ¿sí?, que también es una enfermedad muy grave, es una pandemia, está todo bien. Pero que yo el otro día hablábamos con mi señora, ¿cómo puede ser que no tengamos camas en los sanatorios, en el hospital mismo? En el hospital no hay camas. En el UPA 24 tampoco hay cama, ¿sí? Y entonces, pero están utilizadas todas para el COVID. Y yo pregunto, el paciente crítico, ¿dónde lo pongo? En el pasillo, como más de una vez ha pasado. El paciente crítico también se merece su cama, ¿sí? Entonces, Claro, quedó como desplazado el paciente crítico, solamente es prioridad del paciente COVID. Es como que el otro queda ahí boyando y ¿qué hacemos? ¿y qué Tampoco es hacemos? justo. ¿Qué hacemos? Claro, no es ¿Qué? justo. Para usted, ¿cuál sería la solución? Profe, ¿quién regula eso de las camas? Y eso lo regula el Estado, ¿sí? Es decir, nosotros Claro, me tenemos, parece que quien dirige, o sea, lo que es el sector salud o quien maneja el hospital debería de tener en cuenta qué camas pueden ser usadas para pacientes críticos, que quede un stock para pacientes críticos, el resto para pacientes COVID, y eso lo debería de manejar quien dirige el hospital, me parece, o sea, estar al tanto de todas esas consideraciones, vos sabés que no, vos sabés que lo maneja el ¿no? Estado, ¿Y lo quién se maneja ocupa? el Estado, no el director del hospital, no el director del hospital. Pero el Estado no está en cada hospital. Exactamente, es lo que decimos nosotros. Es lo que decimos ¿Cómo nosotros. evalúa? Si Nosotros, nunca se enteran de nada. claro, pero vos fíjate, El Estado se olvidó de los pacientes críticos, pensando que solo existen los pacientes con COVID. un paciente que viene infartado, ¿sí? Hoy por hoy, un infarto del miocardio es una ruptura en el miocardio en el corazón que necesita sí o sí una terapia intensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser medicado, tiene que ser monitoreado, tiene que estar con medicación en bombas de infusión que tienen que ser, pero exactas, ¿sí? Porque corre riesgo de vida. Ese paciente no la tiene la cama hoy. La maneja el Estado. El único que hace el director es decir, que bueno, Moreno hoy no tenía camas, ¿sí? Yo hablé con mi compañero y no había camas. Y había 3 pacientes en el showroom. 3 pacientes en el showroom de La Guardia, un lugar que no está estéril, donde no hay esterilidad alguno, que va y viene gente. Profe, los tienen cerrados con biombo, ¿no? En el showroom de La Guardia. Sí, están cerrados con biombo. Más allá de que estén cerrados con biombo, el problema está que ahí entra gente, va gente, viene gente, es un ir y venir de gente. Y el paciente crítico necesita primero un lugar cerrado, ¿sí? Donde la atención esté continuamente, porque vos calculás, si yo tengo 3, si hoy, como me decía mi compañero, hay 3 pacientes en la guardia, en el showroom, es decir, hay 3 enfermeros menos. Yo estaba hablando que somos 4 o 5 enfermeros en la guardia, es decir, si hay 3, ya tenés 2 enfermeros para el resto de la población. Es decir, tampoco es justo para lo que es el agente de salud hacer tanto esfuerzo, ¿sí? Mientras que en la terapia intensiva, donde contamos con 12 camas, ¿sí? Hay 12 camas para COVID, pero no hay ninguna cama para los cuidados críticos o los pacientes críticos graves. Es decir, la gravedad del paciente que viene de afuera, los politraumatizados, ya te digo, este señor que está infartado, tiene un infarto, tiene que estar sedado, tiene que tener tranquilidad, está con un montón de medicaciones por bombas. No hay bombas en la guardia, tanta cantidad de bombas de infusión, porque tiene que tener 4 bombas de infusión y un respirador, y no tenemos el respirador. Hay bombas, hay 2 bombas para él, 2 bombas para la otra señora y una bomba para la otra señora. Entonces yo le decía, Ricardo, no pueden hacer derivaciones. Y a lo que íbamos, que la derivación, me decía, ¿sabes qué pasa, Rubén? A mí me dicen Poli. ¿Te vas para casa, Poli? Dice, no hay camas en la región, no hay camas en las terapias intensivas ni de Alcorta, ni de la Mariano Moreno,
ni del hospital de Merlo, ninguno de los dos hospitales de Merlo. Acá en San Miguel, en las clínicas que hay, no hay camas, ¿sí? Le digo por conocimiento propio, porque mi esposa trabaja en una de ellas, que no hay camas en la provincia de Buenos Aires. Sí, entonces, todas estas cosas llevan a que el paciente crítico, más allá de sacando del COVID, ¿sí? Aquel politraumatizado que tuvo un accidente, por desgracia, y viene con un traumatismo severo de abdomen, con pérdida de sangre, con problemas respiratorios, si no tiene la cama. Entonces, estamos como en gran parte de los lugares del mundo que tuvieron que elegir a quién dejar vivir, a quién dejar morir. Es decir, a quién dejan vivir y a quién dejan morir. Es decir, acá los que están dejando morir son para los pacientes críticos, ¿sí? Esos pacientes que necesitan la terapia intensiva más allá del COVID. Entonces, ese manejo de las camas de terapia intensiva son muy delicados, ¿sí? Pero eso es política y a mí no me interesa la política. A mí me interesa lo que tenemos que hacer nosotros como enfermeros, ¿sí? Los enfermeros tenemos que tratar de hacer lo mejor posible, de darle la mejor atención al paciente, la mejor atención más allá del paciente, también a la familia, porque la familia también viene a ser paciente crítico en este caso. ¿Por qué? Porque está alterada, está nerviosa, viene a los gritos y que hay que tratar de bajarle los niveles de ansiedad que tiene, porque ¿qué le pasó al familiar? Yo no lo sé lo que le pasó al familiar. Sé lo que tiene el familiar porque lo tengo ahí. No sé lo que le pasó anteriormente. Me preguntan a ustedes, a los enfermeros, ¿qué le pasó? No lo sé. Pero bueno, este problema de la demanda que tenemos en las terapias intensivas es muy grande. No sé si lo vamos a lograr poder desarrollar, poder aliviarlo un poco, hasta cuándo no sabemos, porque supuestamente ahora van a cerrar lo que es toda la parte de Gran Buenos Aires y la capital federal la van a cerrar, porque no hay lugar, la gente, yo estaba viendo otro día en televisión, la cantidad de gente que había en Constitución, en Retiro, en Once, la gente que viaja en colectivo donde que viven lejos, porque tienen que ir a trabajar, eso se entiende, pero no se sabe cómo se puede parar esto. Es una pandemia que está dando dolores de cabeza a todo el mundo y que esa demanda, como yo decía, de la terapia intensiva, no es solamente, porque si nosotros, en Moreno, yo siempre hablo de Moreno porque es mi base, siempre estamos contando que en la terapia intensiva hay una ocupación de un 80 o un 75% continuamente durante los años que no fueron pandemia. Yo estoy hablando antes de la pandemia. Entonces, ahora que se ocupó el 100% con la pandemia, se pusieron 4 camas más, es decir, que de 12 pasaron a 16 camas, pero esas 16 camas son de terapia intensiva, sí, son de terapia intensiva. ¿Quién las maneja? Las manejan la misma cantidad de enfermeros que atendían las 12 camas. Y no son 12 camas de pacientes críticos, son 12 camas de COVID. Es decir, a ver si me entienden, el paciente crítico, ¿sí? Hay que también atender, ¿sí? Y hay que darle su atención, sus monitores, sus respiradores, su bomba de infusión, porque también la necesitan. Entonces, esas bombas de infusión, donde vamos a pasar medicación a granel, continua, las 24 horas del día, también tiene que contar con un enfermero que lo atienda las 24 horas del día, es decir, que a un terapista, a un enfermero terapista, con pacientes no respirados pero tienen respiradores, que tienen alguna complejidad, ¿sí? Pero no están respirados, un coronario, que tiene que tener medicación continua, un monitor continuo, lo pueden atender un enfermero para 2 pacientes, ¿sí? Pero un paciente respirado, que tiene respirador, tiene un montón de cantidades de bombas de diferentes tipos de medicaciones, que ya también vamos a ver las medicaciones que se usan en el carro de trabajo del paciente crítico, lo vamos a ver dentro de 15 o 20 días. Tenemos que tener un enfermero para un paciente, ¿sí?
Entonces, si contamos con 16 camas, hoy los chicos de terapia intensiva son entre 8 y 10 enfermeros en la terapia intensiva, para atender toda esa cantidad de camas. Hay algunos que se tienen que sobreponerse al trabajo, es decir, tener más trabajo, ¿sí? Porque tienen 2 pacientes respirados, porque en la totalidad, casi hoy me dijo Ricardo que había aproximadamente 8 o 9 entubados, ¿sí? 9 pacientes entubados, más el resto. Entonces, esa sobrecarga que tiene el enfermero corre el riesgo de que el paciente crítico no sea atendido como corresponde. Los pacientes críticos hay que atenderlos más que a un paciente que no tenga un respirador, es decir, todos tienen su graduación de atención, todos los pacientes son atendidos de la misma forma, pero por ahí se puede dejar un poquito de lado un paciente que venga con una herida de arma blanca y que esté internado porque, bueno, tuvo un ingreso de arma blanca a su cuerpo y tiene que estar atendido porque tuvo una herida en un intestino o en cualquier órgano, y tiene que ser o en un pulmón, también es un paciente crítico. Entonces, pero puede ser dejado de lado para aquel que tiene un respirador, ¿sí? Los que tienen respiradores hay que prestar mucha atención, porque un paciente descuidado en un minuto puede llegar a la muerte, ¿sí? O sea, hay que tener muchísimo cuidado con todas esas cosas. Así que son cosas que tenemos que tener mucho cuidado porque estos pacientes pueden llegar a provocarnos un dolor de cabeza, ¿sí? ¿No? Y nosotros tenemos que atender al paciente y sacarlo lo más rápido posible de esa situación. Más allá de que tener el cuidado con el paciente crítico, ¿sí? Un paciente crítico que es atendido en terapia intensiva, bueno, hay que rotarlo cada cierta cantidad de horas. Nosotros como enfermeros tenemos que saberlo, que un paciente en terapia intensiva tiene que rotarse cada 4 horas, lo máximo, como cada 4 horas, ¿sí? ¿Para qué? Para que este paciente no tenga ningún tipo de lesión, tanto como escalas por decúbito o lastimaduras que no corresponden por aplastamiento entre los que son justamente las úlceras, o entonces tratar de que el paciente tenga esa rotación para poder sacarlo lo antes posible, ¿sí? Después la medicación tiene que ser exacta, no podemos equivocarnos, no podemos ponerle más o menos medicación por gusto propio, ¿sí? Pero tenemos que saber, ¿sí? Tener la capacidad de poder decirle, el paciente está dolorido, ¿sabes? Conocer al paciente, ¿sí? El paciente está dolorido. Entonces, doctor, el paciente de Juan, de la cama 2, está dolorido, ¿sí? Y esto recuérdenlo siempre, el nombre del paciente. Buscar el nombre, no llamarlo cama 2, cama 4, porque el paciente tiene nombre y apellido. No sabemos el apellido porque el apellido es difícil. Bueno, Juan, en la cama 2, está dolorido. El médico le tiene que indicar, ¿sí? Que le suban el analgésico o que le bajen según algún tipo de medicación o subirle, sí, hacerle los arreglos necesarios para que ese paciente no sufra dolor, para que ese paciente no tenga, o el paciente que están entubados, aparte de estar entubados, están en coma farmacológica, que ese paciente tenga la medicación que necesita para estar dormido, tranquilo, respirando con el respirador y llevarlo a que el paciente esté lo mejor posible en esa cama, ¿sí? Eso es lo que es el paciente crítico. Un paciente que necesita cuidados continuos las 24 horas del día, ¿sí? Eso recuerdo siempre, que tenemos que tener
el paciente tiene una enfermedad grave o una patología grave, potencialmente es para que revierta esa patología o esa enfermedad, hay que tener esos cuidados, ¿sí? Profe, Sí, señora. ustedes nos van a enseñar, o sea, cuáles son todos esos cuidados que tenemos que tener, ya sea con los respiradores, con las bombas, con la traqueostomía, todo eso, o sea, qué tipos de cuidados de enfermería tenemos que tener, eso lo vamos a ver, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Nosotros lo que más vamos a ver, es decir, el cuidado del respirador. Nosotros como enfermeros, el respirador lo podemos llegar a conocer. Yo lo conozco, sé usarlo, pero el que maneja el respirador es el médico, el respirador. Después las bombas de infusión, la limpieza del tubo endotraqueal, también te lo vamos a enseñar, cómo limpiar un tubo endotraqueal, eso te lo vamos a enseñar en el transcurso del año, ¿sí? Eso no será un problema. Voy a subir. Profe, Sí, nos dijeron que no nos corresponde limpiar, hacer, ¿cómo era? la limpieza. Limpieza traqueal que le tocaba a los kinesiólogos, ¿puede ser? Eso está muy limitado, ¿sí? Según el lugar donde estés. Porque si vamos bueno, nosotros hoy por hoy contamos con kinesiología, ¿sí? En la terapia intensiva. Pero si vos tenés un paciente en la guardia con un tubo endotraqueal entubado, con sonda nasogástrica, no sé, 5 bombas, es decir, el paciente lo tenemos que manejar nosotros. Y nosotros vamos a higienizar al paciente, nosotros vamos a rotar al paciente, nosotros vamos a hacer la limpieza de esa orogofaringe, ¿sí? Todo lo que es la boca, el tubo, ¿sí? Después, si se puede llegar a pedir que vengan los kinesiólogos para la parte respiratoria, ellos manejan el respirador y la parte respiratoria, la parte de limpieza exterior del tubo, la parte exterior. No, No eso la- sí. Claro, ahí está. Porque, Secreciones endotraqueales nos dijeron que no. Las aspiraciones, decís vos, Nadia. Claro, esas. claro, pero estamos en la misma, Nadia. Es decir, Pero es lo mismo, ¿no? O sea, si vemos que por ahí los kinesiólogos están muy ocupados y el paciente requiere de una aspiración o de una limpieza en el momento, lo podemos hacer si tenemos el conocimiento, ¿verdad? es que lo tenemos que tener, ¿Por qué? Porque, ya te digo, en la guardia no hay kinesiólogos. La guardia lo hacemos nosotros, lo hacemos los enfermeros, y lo tenemos que aprender. Mejor, ojalá, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si no tenés el kinesiólogo, vos tenés que ayudarlo al paciente, ¿sí? A expectorar, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos como, bueno, no sé si vos sos Nadia, sos mamá, pero, No. pero bueno, no me importa, pero yo cuando mis hijos se ahogaban, ¿sí? Se le pega en la espalda, ¿sí? Hacer golpes en la espalda para que expulsen lo que está, esa mucosidad, y bueno, entonces, si todo lo aprendemos, ¿sí? ¿Qué hacen los kinesiólogos cuando vienen? Al paciente lo rotan, hacen kinesiología, le hacen ese golpe que le dan en la espalda o en los pulmones para que expectoren toda esa mucosidad que tienen esas secreciones. Entonces, eso tenemos que aprenderlo. Es decir, no lo hacemos porque tenemos los kinesiólogos, bienvenido sea, ¿sí? Pero tenemos que saberlo, ¿sí? A ver, no tenemos que entubar. Yo he entubado, eso lo digo acá y lo hago, pero porque lo aprendí, porque si en una emergencia no puedo esperar que venga el médico que está atendiendo a un paciente en la otra cuadra, porque se me muere el paciente, ¿sí? Está bien, lo hice, lo tenemos que aprender. No lo tenemos que aprender. Yo lo aprendí porque yo tenía ganas de aprenderlo y lo aprendí. Pero
tenemos que saber cómo intubar a un paciente. Por eso vamos a ver, después vamos a ver vía aérea, ¿sí? Vamos a ver bien lo que es una vía aérea permeable, cuando está obstruida, cómo desobstruir una vía aérea, cómo desobstruir un tubo endotraqueal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el tubo endotraqueal está tapado con, con una mucosidad o con una secreción, y vos me decís, no, que venga el kinesiólogo, y el kinesiólogo no viene, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Nadie, a vos que preguntabas, si vos tiene una mucosidad dentro del tubo y no lo aspiramos, porque tenemos que aprenderla, tenemos que aprender a aspirar. Si no lo aspiramos, ¿qué puede llegar a pasar? Y se obstruye y no puede respirar. ¿Y qué pasa? Muere. Y se Se muere. muere. Y se muere el paciente. Baja la saturación del paciente. Baja la saturación, vamos a llegar, que por ahí la saturación sigue respirando, pero como dice Mariela, la saturación empieza a bajar, ¿sí? Va a entrar a disminuir, claro. Empieza a competir con el respirador, y ahí ¿qué pasa? No llega oxígeno como corresponde, entonces el oxígeno no llega a los pulmones no llegan a la sangre no llega al cerebro, y se empieza a morir el cerebro, ¿sí? Eso es lo que puede llegar a pasar por no saber meter una manguerita con mucho cuidado en un tubo que mide más o menos unos 30 centímetros, ¿sí? Entonces, tenemos No, que yo aprender. pregunté porque nos habían dicho eso una clase también, entonces. Sí, para hay muchos libros, sí. A ver, los kinesiólogos son licenciados en kinesiología, ¿sí? Ellos no pueden, el día de mañana, están ustedes que sigan estudiando y sean licenciados en enfermería, los kinesiólogos son pares de ustedes. Es decir, pares son, en mi caso, los kinesiólogos son pares míos, son kinesiólogos, son licenciados. Yo soy licenciado en enfermería, igual que las obstetras, ¿sí? Las obstetras no son médicas, las obstetras son licenciadas en obstetricia, ¿sí? Hay médicas obstetras, ¿sí? Hay médicas obstetras, pero las parteras las que llamamos parteras en el coloquial del habla, ¿sí? De la calle, las parteras son licenciadas en obstetricia, que son pares mías, no me pueden venir a decir lo que yo tengo que hacer, ni a ustedes tampoco. Si ellos tienen, yo no los puedo mandar a ustedes a hacer algo, ¿sí? Más allá de que tengo la capacidad, gracias a Dios, porque estudié, me capacité, pero y ustedes son colegas míos, y yo los puedo decir, mira, ¿podés poner una vía porque el paciente lo necesita? Es decir, eso es, pero estamos dentro de enfermería. A vos, un kinesiólogo, no te puede venir a decir lo que tenés que hacer, porque vos sabés lo que tenés que hacer. Como tampoco los kinesiólogos, nosotros, los kinesiólogos, les podemos decir lo que tienen que hacer, porque ellos lo saben, ¿sí? Les podemos decir, por favor, no me venís a ver el paciente que está mal porque no puede respirar, porque tiene el tubo puede estar sucio, pero si en la guardia no te va a venir. En la terapia intensiva sí, porque ellos trabajan dentro de la terapia intensiva. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿sí? Los pacientes críticos son, yo siempre digo que son un arma de doble filo, ¿sí? A veces que toco el filo me voy a cortar, y si toco el lomo también me voy a cortar, porque el paciente no sabe para dónde va a poder salir, ¿sí? Un paciente que no está estable, ¿sí? Un paciente infantilizado sobre todo, que no vemos en su interior, no vemos que si hay alguna hemorragia interna, que no vemos si no hay una fractura desplazada internamente, y sobre todo un paciente crítico puede ser que venga caminando, ¿sí? Caminando, usted me dice, sí, pero entonces no es crítico, sí, pero viene con un golpe muy grande en una costilla, ¿sí? Y esa costilla, ¿sí? Perforó el pulmón. Hasta que no tengamos eso, el paciente lo tenemos que estabilizar, porque le va a empezar a faltar el aire, va a tener sangrado, va a tener sangre dentro del pulmón, ¿sí? Va a tener aire en lugares donde no corresponde, es decir, el oxígeno que está ingresando no va a volver, no va a ir a los alveolos, sino va a salir a la cavidad torácica, entonces no va a hacer su trabajo como corresponde. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener nosotros tenemos que tener
nosotros no tenemos 100 patas, como en 100 pies, no tenemos 100 pies, pero tenemos que tener 100 ojos, ver todo alrededor del paciente, que esté el médico, que esté el kinesiólogo, que esté el respirador preparado, que tengamos, que no haya hemorragias externas, visibles, que tengamos al paciente que esté respirando por sus propios medios, que tengamos que esté lúcido. A ver, la lucidez la vamos a marcar por la escala de Glasgow. ¿Se acuerdan del año pasado cuando la licenciada Marcela dio la escala de Glasgow? Esa escala tenemos que tener muy en claro nosotros para tener un paciente crítico. Esa escala de Glasgow nos va a dar nosotros los parámetros para tener un paciente que sea grave, ¿sí? Más allá de que la escala puede venir 15-15, como yo siempre decía, viene caminando, tiene una costilla fracturada, que está desplazada, perfora un pulmón y el paciente que entra de un minuto a otro, entra en paciente crítico. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ir terminando, ya son las 4 de la tarde, yo quería dar por 40 minutos esta clase y siempre se me estira un poquito más. Pero bueno, quiero que ustedes me digan si entendieron lo que es un paciente crítico de guardia y lo que es un paciente crítico de la terapia intensiva. A ver, ustedes saben, un minuto, creo. Un paciente crítico de guardia mayormente llega politraumatizado, con alguna herida expuesta, bueno, también puede ser interna, hay que revisarlo muy bien, todo, porque puede tener alguna hemorragia, que no se nos pase, hay que hacerle una buena palpación, porque puede también haber sido un golpe, y puede tener una hemorragia interna. No sé. Hay que observarle cómo llega, si llega caminando, en tabla, con cuello, entubado, lo levantaron en la calle. Eso lo tenemos que mirar todo. ¿Se dan cuenta? Hay que revisar las vías aéreas. No sé, ¿qué más fue? Bueno, pero Nadia, pero vos fíjate que en todo lo que vos dijiste, redondeaste lo que es un paciente crítico de guardia. Me parece perfecto. Y ahora, a ver, otra. ¿Qué es lo que es un paciente crítico en terapia intensiva? Vos no, Nadia, vos no, vos no. Bueno. Hable otra, hablan siempre, vamos. Profe, puede ser que la condición de salud lo pone en riesgo la vida. Por esa razón necesita el control y estar monitorizado. El control más estricto. Claro. Más estricto, ya viene con una patología Crítico. de base el paciente. No es Muy bien. Cuidados algo críticos. que le ocurrió repentino, es algo con lo que ya venía arrastrando. Exactamente. Y esos cuidados críticos, como dice Vanina, es la atención a ese paciente que viene con esa patología de base. No sé, hay muchísimos, uno de los más comunes son los cardíacos, ¿sí? Cardiológico. Cardiológicos, un cardíaco, o aquellas que tienen tumores, cáncer, ¿sí? Están en estado terminal y hay que atenderlos en una terapia intensiva para darle, como yo le llamo, la mejor muerte posible. Pero bueno, me alegro que hayan entendido lo que es el paciente crítico. Nos vamos a estar viendo la semana que viene, ¿sí? Vayan leyendo, yo después voy a subir algo sobre entre hoy y mañana de lo que es el paciente crítico para unos colegas que tengo, que son César Raúl Aguilar García, de Bolivia, ¿sí? Que él hace un exhausto desarrollo de lo que es un paciente en UTI o en UCI, como le llaman ellos, que es unidad coronaria intensiva. Para ellos son todos UCI, no hay UTI. Ya no hay UTI, pero bueno, entonces todas esas cosas llevan a que podamos refrescar y leer un poco. Ustedes, más allá de todo eso,
Yo también le voy a pasar algunos links para que puedan ver o que puedan leer de autores de lo que un enfermero terapista o un enfermero de emergentología tiene que hacer con un paciente crítico. Gente, ya nos pasamos otra vez. Me alegra mucho haber estado en esta charla, en esta clase, así que bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Vanina, que está por ahí, tengo que buscar... Sí, profe. Tengo que buscar el PowerPoint, no lo puedo encontrar porque está dentro de... Sobre la ley, ok. por eso es para vos, pero Sí, no lo sí, puedo sí. encontrar. Pero ni bien lo encuentre, te lo envío, ¿sí? Bueno, Ustedes, gracias, profe. no, por favor. Cualquier cosa, cualquier consulta que tengan sobre el paciente crítico, ¿sí? No hay problema, lo hablamos, lo conversamos, ustedes saben, pregunten. Yo lo que ustedes siempre les digo lo mismo, pregunten, porque es lindo aprender de todo un poquito. Por eso, como me decía Nadia, no sabemos hacer aspiraciones, vamos a aprender a hacer aspiraciones, aunque sea, no sé cómo voy a hacer, pero voy a tratar de hacerlo un video para que ustedes aprendan a lo que es aspirar a un paciente, ¿sí? Así que bueno, le agradezco a Profe, no hay todos. novedades sobre las prácticas nuestras, ¿no? No, Si vamos a y ir a los ahora, gabinetes, nada de no, nada, ¿no? no, y ahora menos porque se está cerrando la provincia de Buenos Aires a partir del ¿No nos día... quiere llevar de contrabando a la guardia con usted? Y sí, yo la llevo a mí. Ya me hice el seguro yo desde que empezó el año. Yo voy con usted, no importa. Claro, pero pasa que eso es Sí, un... profe, vamos a Donores. Sí, Claro, nos el problema es ofrecemos que gratuitamente. no es el problema plata, sino es el problema que nosotros tenemos que Ya cuidarnos. tengo las 2 dosis, profe, de la Sinopharm. Y bueno, eso tenemos que hablar con el ministro de Salud y con el ministro de Educación, porque eso es lo que son los que manejan eso ellos. Ya nos Profe, van a disculpen necesitar en urgencia. mi pregunta, ¿no? Pero nosotros siendo estudiantes de enfermería, ya a poco, si Dios quiere recibirnos, ¿no se tendría que avalar en todo lo que es salud que se pueda hacer las prácticas? Porque se va a necesitar mucho personal de salud. ¿No hay algo que nos ampare, que digan estos chicos pueden ir a hacer prácticas y cuando se reciban pueden ir a trabajar con un poco más de conocimiento? Mirá, justamente la ley a ustedes los ampara, pero como alumnos, ¿sí? Son alumnos de salud, no son profesionales de salud todavía. Más allá de que yo siempre digo lo mismo, y ustedes no estuvieron en el primer año, lamentablemente, me hubiera gustado haber tenido desde el primer año. Cuando elegimos estudiar enfermería, a partir del primer día que se sientan en un aula, a partir del primer día que se sientan en un aula, para mí, como profesor, ya son agentes de salud, ¿sí? Ya son enfermeros, porque tienen la voluntad de poder aprender algo tan hermoso como la enfermería. Lamentablemente, las leyes, ¿sí? Ustedes son considerados hoy por hoy no esenciales, primero y principal, y por eso estamos haciendo clases virtuales. ¿Por qué? Porque la virtualidad es lo que dicta el Estado, ¿sí? Entonces, ustedes están amparados, están protegidos por esa ley, porque ustedes son alumnos de salud. Yo esa ley, yo ya me vengo peleando con gente, peleando no, decir, pelear es un decir, discutiendo, teniendo distintas formas de pensar. Es decir, si nosotros vamos a ser enfermeros, chicos, ¿por qué no pueden estar ahora ahí, en la batalla de esta enfermedad, que hay tanta gente que necesita de la atención de enfermería? Ustedes ya tienen también 2 años. Y hay chicos, y miren más, te digo, hoy por hoy, los chicos del año pasado, del 2020, que se recibieron este año, hace poquito, un mes, no hace un mes todavía, tampoco están trabajando, excepto si están trabajando. ¿Dónde están trabajando estos chicos? Ellos están vacunando, ellos son vacunadores.
todavía no son enfermeros, porque todavía no tienen el título, ¿sí? Lamentablemente, pero ¿por qué? Porque tenemos que cuidarnos. Si nosotros no nos cuidamos entre nosotros, ¿a quién le vamos a decir a la gente que está trabajando, que toma un colectivo o un tren y van abarrotados dentro del tren, que se cuiden si no lo hacemos nosotros? Por eso, ustedes cuídense, porque así, cuando se termina esta pandemia, ustedes se reciben, van a tener las prácticas que corresponden. Por ahí no se sabe cómo va a ser este año. Lamentablemente no tenemos todavía una modalidad. ¿Sí? Si esto se termina mañana, ¿mañana qué? Mañana es jueves, el viernes empezamos a hacer las prácticas en el hospital, pero no se sabe cuándo va a ser esto. ¿Sí? Esto de que las burbujas, de que empezábamos con las burbujas a partir del 1 de mayo, no se pudo hacer porque se cortaron las clases presenciales, así que lamentablemente, pero bueno, gente, la dejo que vayan a descansar, nos vemos la semana que viene, en adulto y adulto mayor, la semana que viene ya va a estar la licenciada Claudia dando sus clases, así que muchísimas gracias por estar y disculpen que me pasé 10 minutos, más de 10 minutos en esta clase. Así que nos vemos la semana que viene, buen fin de semana, así que cuídense mucho. ¿Sí? Nos Chao, vemos. profe. Hasta luego. Chao, profe, Hasta gracias. la próxima clase. Buen Chao, fin de para profe. usted también. Chao, hasta luego. Chao, profe.